Son las 7:36. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Sería posible activar su imagen, si es que es posible? No es posible porque estoy manejando en este momento. Perfectamente. Lo hacemos únicamente escuchándolo. ¿Cuáles son sus primeras observaciones, reacciones sobre este triunfo de Donald Trump, que no ha dejado de sorprender, dado que las encuestas hablaban más bien de un empate técnico, un empate muy cerrado, absolutamente impredecible, pero las ventajas que ha obtenido Donald Trump en el voto popular y en colegios electorales es más bien abrumadora? Sí, bueno, lo importante aquí es analizar qué políticas va a aplicar Donald Trump y cómo puede impactar eso al Ecuador. Y por el lado, yo creo que la política con mayor impacto que va a tener es la política comercial. Tanto Donald Trump como Kamala tienen una visión bastante proteccionista, restringir el comercio. Y Donald Trump ya lo ha demostrado en ocasiones anteriores, cuando fue presidente, con políticas que buscaban una guerra comercial con los socios comerciales, buscar bloquear el comercio con China, impedir ciertos productos que la entrada de ciertos productos que le hacen competencia, subiendo aranceles. Y eso genera una retaliación por parte del resto de países. Ya sucedió con Europa, con la misma China, que esta política agresiva arancelaria de Estados Unidos lo que hace es incentivar a que haya incremento de aranceles en retaliación. El resultado es un incremento de los costos de vida, una destrucción de competitividad. Al final del día todos terminan perdiendo de esa política y lamentablemente esa es la política que estaba planteando Donald Trump, en donde implica que nuevamente veremos esta guerra comercial que parecía que estaba ya bajando un poco de tono y que simplemente va a ser impulsada nuevamente a través de una guerra de aranceles. ¿Quién protege más a sus industrias? Al final del día, ¿quién encarece más la vida de los ciudadanos? ¿Quién destruye más la competitividad de su sector productivo? Economista Acosta, muy buenos días. Hemos escuchado en el transcurso de estas horas, en realidad a propósito de este proceso electoral en Estados Unidos, de parte de algunos analistas que han asegurado que las relaciones comerciales, sobre todo entre Ecuador y Estados Unidos, son lo suficientemente sólidas para que, independientemente de quién hubiese ganado las elecciones en los Estados Unidos, pudiesen verse afectadas. ¿Qué opina usted al respecto? Aparentemente hemos perdido la señal. No sé si nos escucha, economista Acosta. Lamentablemente hemos perdido la señal con el economista Alberto Acosta. Vamos a tratar de recuperarla. Hay un alza en la cotización del dólar a nivel internacional. Ecuador, anclado al dólar, sufrirá consecuencias. Quién sabe si alguna ventaja, y es parte de lo que queremos evacuar con el experto en economía Alberto Acosta Burneo. A ver si contactamos nuevamente al economista Acosta. A lo mejor lo hacemos vía telefónica. En todo caso, el dólar estadounidense y el Bitcoin están en alza. Son parte también de los efectos que se están dando por el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Se intensifican resultados favorables en la economía norteamericana por la victoria de Donald Trump. El cambio, la cotización con otras monedas ha variado. Señalábamos que el índice del dólar, que compara la divisa frente a otras 6 principales monedas del mundo, incluido el euro y el yen, subía 1,63 y se ha situado en 105 puntos. Hemos recuperado ya la señal con el economista Acosta. Economista Acosta, le estábamos escuchando, le planteó una pregunta Rosana que quizá vale la pena que la repita, pues sí, economista, se suspendió ayer la señal. Yo le manifestaba que en el transcurso de estas horas, el contexto del proceso electoral en los Estados Unidos, ha habido varios análisis de parte de diversos expertos y muchos de ellos coincidían en que las relaciones, especialmente las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos, son lo suficientemente sólidas que independientemente de quién hubiese ganado el proceso electoral, pudiesen verse afectadas. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A ver, hay que estar claros que las relaciones que existen en este momento se van a mantener. Eso, ninguno de los dos candidatos iba a perjudicar las relaciones comerciales con Ecuador. Aquí lo relevante era lo que está buscando el Ecuador, que es un acuerdo comercial con Estados Unidos, que lo está buscando ya por varios años, y que lamentablemente desde Estados Unidos ya no hay interés de firmar acuerdos comerciales con ningún país. La posición, y en eso coinciden tanto demócratas como republicanos en Kamala y en Trump, tienen más bien una posición muy proteccionista. Dicen, los acuerdos comerciales destruyen empleos en Estados Unidos, empleos de bajo nivel de especialización, que son aquellos empleos que existen en el mundo subdesarrollado, como en el caso del Ecuador. Entonces dicen, no queremos firmar más acuerdos comerciales para poder mantener esos empleos de bajo nivel de especialización en Estados Unidos. Entonces el Ecuador lamentablemente no puede en estas circunstancias con Donald Trump, tampoco iba a suceder con Kamala Harris, no puede acceder a un acuerdo comercial que le permita elevar sus exportaciones significativamente y crear empleos, precisamente aquellos empleos no especializados, que son los que, en los que tenemos una ventaja competitiva frente a Estados Unidos. Entonces aquí más bien la pregunta es si es que vamos a profundizar nuestras relaciones comerciales, y la respuesta es con ninguno de los dos candidatos hay la opción de una firma de un acuerdo comercial, que es lo que está buscando el país. Economista Costa, este fortalecimiento del dólar que se ha dado en las primeras horas tras el conocimiento, hace muy pocas horas en realidad, del triunfo definitivo de Donald Trump, es sin duda una reacción primaria, pero quisiéramos preguntarle su punto de vista, ¿por qué tiempo se mantendría esta tendencia de fortalecimiento del dólar con respecto a otras monedas? Y por supuesto Ecuador, anclado al dólar, ¿qué consecuencias o qué efectos puede tener? Bueno, esta es una reacción inicial, es la reacción a la noticia política, pero esto no se va a mantener por mucho tiempo. De hecho, la tendencia de largo plazo que estamos viviendo es más bien hacia un debilitamiento del dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cambió su política monetaria. Tenía una política monetaria restrictiva con tasas de interés muy altas, pero ahora que la inflación ha ido bajando, empieza a reducir sus tasas de interés. En septiembre se produjo la primera reducción de tasas de interés. Se espera que haya 2 más este año y 4 adicionales el próximo año. Se trata de la tasa de interés referencial de la Reserva Federal. Esta reducción de tasas hace que los capitales busquen rendimientos en el mundo, es decir, que salgan de Estados Unidos y que busquen rendimientos en otros países, y lo que hace es debilitar el dólar. Entonces, más bien la tendencia de largo plazo, que ya la empezamos a ver antes de estas elecciones, es aún desde septiembre, que empezó esa reducción de tasas, es más bien hacia un debilitamiento del dólar. Y esa tendencia se va a mantener una vez. Siempre hay altibajos, temas políticos por supuesto que influyen, pero al final del día vamos a volver a una tendencia de debilitamiento del dólar, lo cual para el Ecuador tiene sus ventajas y desventajas. Por el lado de las ventajas es que es más barato conseguir financiamiento en el exterior, es más fácil conseguir financiamiento en el exterior porque los capitales buscan rendimientos en el mundo, ya no buscan quedarse en Estados Unidos, sino que buscan ir hacia otros países. Por otro lado, en las exportaciones permite construir competitividad porque se abaratan los sobrecostos que tiene el Ecuador. Sin embargo, encarece las importaciones, la compra de insumos, de bienes de capital, de maquinaria, se vuelven más caros. Pero en todo caso, esta es la tendencia que vamos a volver a ver, que es más bien hacia un debilitamiento del dólar, que es la tendencia ya de mediano y largo plazo que se está viviendo. ¿Pero en qué el balance favorecería este debilitamiento del dólar al comercio exterior ecuatoriano? Definitivamente favorece, porque durante la bonanza petrolera que empezó en 2007 hasta 2014, los precios en el Ecuador subieron demasiado. Se aplicó una política de cerrar el mercado, cerrar a la competencia. Hubo un ingreso de dólares muy fuerte por los petrodólares que recibió el país, y los precios subieron significativamente. Entonces, no es otra cosa que decir que tenemos un tipo de cambio real sobrevalorado, es decir, que el Ecuador el dólar compra poco. Entonces, un dólar que se debilite ayuda a recuperar ese exceso de incremento de precios que lo vivimos durante la bonanza petrolera. Todavía hay un camino por recorrer. Todavía el tipo de cambio real está sobrevalorado, es decir, todavía somos caros, para decir de alguna manera, pero la tendencia que estamos viviendo ya por algunos años es hacia un abaratamiento. Hay un camino por recorrer, no se ha solucionado todo ese encarecimiento que se produjo en la bonanza, pero estamos en esa tendencia, y un dólar debilitado ayuda a ese abaratamiento, a acelerar ese proceso correctivo.
Ahora, en cuanto a relaciones bilaterales, partiendo de que Ecuador no tiene una gran importancia para esta gran potencia del mundo, ¿qué deriva piensa usted pueden tomar aquellos acuerdos comerciales que se han venido discutiendo con los Estados Unidos y también los acuerdos por la seguridad? Yo creo que por el lado comercial, no, Estados Unidos y Trump ha demostrado su interés no es seguir firmando acuerdos comerciales. Es más de una década que Estados Unidos no firma acuerdos comerciales con nadie, no solo un tema de Ecuador, es un tema a nivel global. Entonces no está firmando nuevos acuerdos comerciales, no creo que lo haga, es poco probable, pero por el lado político y por el lado de seguridad, Ecuador sí puede tener una importancia mayor que por el lado económico. Económicamente el Ecuador es un país minúsculo. El Ecuador no es un país económicamente relevante para los Estados Unidos. ¿Sí me escuchan? Le estamos escuchando. Estamos escuchando, adelante. Ay, disculpe. Les decía, económicamente el Ecuador no es un país relevante para Estados Unidos, pero políticamente y en temas de seguridad sí es más relevante. Entonces yo creo que sí puede haber espacios para acercamiento político en temas de seguridad y en temas de política internacional también. Hay que recordar que esta llegada de Trump a esta guerra comercial, además de esta disputa que Trump también la impulsa, esa disputa tecnológica por ser la potencia mundial, una disputa con China. Eso lo hace también y que está interesado en buscar respaldos a nivel de foros internacionales. Entonces, el caso de Ecuador puede ser un país muy pequeño, pero al final del día, en cuanto a votos, es un voto en los foros internacionales. Entonces, yo creo que eso nos da también una relevancia y creo que sí puede haber mucha cabida para acercamientos por el lado político y por el lado de seguridad. Economista Acosta, otro de los temas que ha estado en discusión en este proceso electoral ha sido el de la migración, el del control sobre todo de la migración ilegal, de la migración irregular. Esto podría en algún momento tener un impacto en Ecuador dependiendo de las medidas que pueda tomar el presidente Donald Trump. En el primer trimestre de este 2024, si no me equivoco, llegaron al país alrededor de 3.000 millones de dólares de remesas. Estos son recursos importantes y que de alguna manera han ayudado a sostener la economía ecuatoriana. ¿Qué impacto podría tener esta política migratoria de Donald Trump para Ecuador? Bueno, Donald Trump ha tenido una política migratoria muy dura, cerrado a la migración, buscando restringir la migración. No creo que esto vaya a reducir el envío de remesas, porque muchos de esos migrantes ecuatorianos ya están por mucho tiempo en Estados Unidos o en otros países de Europa, y probablemente ya hayan regularizado su situación o tengan mecanismos para regularizarla. Más bien la limitante viene para todos esos nuevos migrantes que están saliendo. En Ecuador después de la pandemia empezó una gran oleada migratoria. Han salido alrededor más de 100.000 personas en promedio por año, están saliendo en la actualidad. Y entonces para esa fuerte migración nueva sí va a haber más trabas, va a ser más difícil llegar a Estados Unidos, más probable deportaciones y dramas humanitarios como los que se viven en la migración, separación de familias, de niños, etcétera. Y la realidad es que la migración es un mecanismo que tienen las familias de buscar una vida mejor. Cuando no pueden conseguir esa vida en sus lugares de origen, las buscan en países donde hay muchas más oportunidades. Entonces una política mucho más dura en tema migratorio, por supuesto que no es conveniente para todos los miles de migrantes, cientos de miles de migrantes que salen año tras año, buscando las oportunidades que no consiguen en su propio país. Si bien fundamentalmente lo que tratamos con usted son temas económicos, no está de más conocer su visión sobre estas guerras que afectan al planeta, la guerra en Medio Oriente, en Ucrania, que sin duda influyen y poderosamente en la economía global. Sobre esto, la intención manifiesta de Trump cuando candidato, ahora como presidente elegido, es la de terminarlas. Ha dicho, entre otras cosas, palabras más, palabras menos, que Netanyahu, el primer ministro israelí, debe hacer lo que tenga que hacer. Y en cuanto a Ucrania teme que cesen las enormes contribuciones económicas que ha venido dando Estados Unidos para su armamento fundamentalmente, y que Donald Trump impulse allí una situación de paz, pero cediendo importantes territorios a Rusia. ¿Qué es lo que ve usted en estos temas?
Bueno, ahí tenemos muchos más interrogantes. Yo no creo que sea tan fácil para Estados Unidos simplemente de la noche a la mañana dar marcha atrás y decir me retiro de estos conflictos. Tiene compromisos a nivel global, compromisos con sus aliados, compromisos a través de la OTAN, que no puede simplemente ignorar. Entonces, yo sí creo que va a cambiar, de hecho, la política y el enfoque frente a esos conflictos. Puede buscar ciertos mecanismos para acabar con los conflictos, pero no creo que pueda ser un proceso rápido o simplemente una retirada y dejar al resto de aliados colgados y a los países buscando a su propia suerte solucionar el conflicto. Definitivamente, tanto Kamala como Donald Trump coinciden en su política de mantener la primacía de Estados Unidos a nivel global. Finalmente, economista, los conflictos de los que ya entraron. Puede ser distinto para conflictos de los que todavía no entran, porque pueden decidir no voy a entrar a ese conflicto, pero tanto en el caso de Ucrania como en el caso de Israel son conflictos en los que ya entró Estados Unidos y la salida no puede ser tan rápida, requiere definitivamente de decisiones importantes y que van a tomar tiempo y que tienen que ser consensuadas también con los países aliados que también están colaborando en esos conflictos. Finalmente, su visión sobre la geopolítica. Hay en todos los territorios, esto no excluye a Latinoamérica y por supuesto en Europa, grandes batallas electorales que se están dando entre la derecha y la izquierda, particularmente la extrema derecha que ha ganado espacio en muchísimos países. De hecho, Donald Trump, en inicios ya de este segundo mandato, o en los prolegómenos, las principales y más rápidas felicitaciones que le han llegado ha sido la de gobernantes de derecha. El señor Bukele fue uno de los primeros en felicitarle. ¿Cómo ve usted este triunfo de Donald Trump, esta ratificación para un segundo mandato en la Casa Blanca, en ese escenario político mundial? Bueno, yo creo que es un desafío para Estados Unidos. Aquí lo importante no es si Donald Trump es de derecha o de izquierda. Aquí lo preocupante es que al final del día demuestra que países con fuerte institucionalidad como los Estados Unidos también son proclives al populismo de Donald Trump. Y eso sí es preocupante y se va a poner a prueba las instituciones de Estados Unidos. Donald Trump ya ha demostrado en el pasado que está dispuesto a ir al límite de la legalidad, algo que pensábamos que solo era posible para los caudillos de las repúblicas bananeras. Pero vemos que también sucede en Estados Unidos, y que es un país referente de instituciones sólidas, y de esas instituciones van a estar puestas a prueba. Vamos a ver qué tan sólidas son y si realmente pueden sobrevivir a los ataques de una política populista que lamentablemente en el mundo está siendo invadido por estas políticas populistas de caudillos de derecha y de izquierda, porque el populismo no tiene propiedad en la derecha o en la izquierda, existe en las dos esferas políticas, pero lamentablemente es una política cortoplacista que despierta pasiones populares, pero que destruye la institucionalidad y destruye bienestar en el largo plazo en los países. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana, economista Acosta. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es analista económico y editor de la revista Análisis Semanal. Y en los Estados Unidos,